reunión. Bien, continuamos en Apocalipsis 21. Habíamos quedado luego de haber visto los muros, las dimensiones que tenían, tremendamente grande esa ciudad en los cielos. Vimos que tenía de lado alrededor de 2.200 kilómetros, más una altura igual, y la dimensión y la cantidad de gente que puede albergar. A su vez, vimos que eso en realidad es como la capital del cielo, esa nueva Jerusalén, la que estamos viendo por afuera, la estamos viendo. Hay una pintura muy linda de una pintora, estaba viendo, que es vista la ciudad desde una puerta, y la puerta en forma redonda, porque dice que las puertas son en forma de, así, de perlas. Así que, y adentro está todo pintado en dorado, como viendo por ese orificio lo que hay en la Nueva Jerusalén, como sería. Pero estábamos viendo los muros que eran de todas piedras preciosas. Esos muros tenían 12 puertas con los nombres de cada uno, ¿no?, de, de los hijos de Israel, los hijos de Jacob. Arriba de la puerta tenían ese nombre. Y los cimientos de ese muro, que no era para resguardar de algo malo en el cielo, sino símbolo de fortaleza y de seguridad eterna. Y veíamos que en un cimiento nadie pone cosas así de valor, nadie se le ocurriría poner una piedra preciosa engastada ahí en los cimientos, pero Dios lo hizo así. Y todo es símbolos de cosas que Dios hizo hacer acá en la tierra y son una realidad ahí en el cielo. Cuando uno ve cómo ser el pectoral que tenían los sumos sacerdotes, tenían engastada 12 piedras preciosas, y Dios le dice ahí en Éxodo 28, del versículo 19 en adelante, y también en el Éxodo 39, del 8 al 21, le dice Dios cómo tenían que hacerlos, y cada piedrita representaba a una tribu de Israel. Y así como esas 12 piedras simbolizaban también para hacer los fundamentos de ese muro, también usaba 12 piedras distintas, millones de piedras por las dimensiones que tiene el muro, pero ahora no simbolizaban a los hijos de Israel, sino a los 12 apóstoles. Y usa piedras similares, muchas piedras, muchos no se saben cuáles son en realidad por los nombres que tiene. La mayoría sí son todas piedras conocidas y piedras preciosas. Y ya en Isaías 54, 11 y 12 había una profecía que decía de cómo era esa construcción en el cielo. Y dice: pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo. El carbunclo es un rubí, y sobre zafiro te fundaré. Esa nueva Jerusalén, como Dios dice, está diciendo cómo la iba a fundar. Y en el versículo siguiente, en el 54:12, dice: tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, rubí son, y todas tus murallas de piedras preciosas. Y vemos acá a esa Jerusalén tan hermosa y con piedras translúcidas, porque vamos a ver y para que uno se forme la idea de que la gloria de Dios está iluminando todo eso, y Cristo también está iluminando. Y al ser todo por cosas transparentes, esa luz se difunde hacia todos lados y en distintos colores. ¿Qué diferencia de cuando vimos a Babilonia, como cuando es destruida y quemada en el capítulo 18, versículo 18, se decía a la gente: ¿qué ciudad era semejante a esta? Y esto, lo que ha hecho Dios en el cielo, no tiene ni comparación con lo que puede haber logrado el hombre aquí. Y vamos a ver muchas veces también así en contraste, comparándolo con esa Babilonia, lo humano y lo celestial, una cosa que no tiene nada de punto de referencia de comparación, pero están escritas en la palabra de Dios para mostrar las cosas de esta tierra y las cosas
que son de Dios. La belleza de este muro es increíble y la de la ciudad también deslumbra nuestra mente, pero vamos sabiendo que cuando vemos allá, vamos a ver que en realidad cómo es, porque nuestra imaginación no alcanza a poder interpretarlo. Juan, que lo estaba viendo ahí, no lo podía explicar, menos nosotros que no lo vemos, y él lo veía y lo oía, decía, todo lo que pasaba ahí. Y arrancamos del versículo 21, que habla de las 12 puertas. Sí, fíjense que siempre seguimos con el número 12. Acuérdense que el muro tenía 144 codos, que era 12 por 12. Las longitudes del muro eran 12.000 estadios, las puertas son 12, los cimientos son 12. Todo Dios usa ese de número 12 continuamente. Y acá vemos que las puertas eran 12 y que tenían los nombres de Jacob. Y acá en este mismo versículo vamos a ver también una calle, dice la calle en singular, dice, versículo 21 dice, las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y las perlas también son como una piedra preciosa. También hay un simbolismo ahí de las perlas con Jesús. Ya lo vamos a ver. Hoy en día no se encuentran casi perlas preciosas. En realidad, todas las perlas que hay en el mercado de joyería son perlas de cultivo, porque es muy difícil encontrar una perla natural. Y son sumamente costosas y en la antigüedad eran muy buscadas y quien no tenía era un símbolo de riqueza, de estatus. La gente más adinerada usaba collares de perlas. Y Jesús hace una comparación del reino de los cielos con las perlas. En Mateo 13:45, él dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Así que es un símbolo también como el reino de los cielos, es algo sumamente bello y costoso. Y este mercader que conocía del tema encuentra una de gran valor y quema sus ahorros en eso y para poder tenerla. Vendió todo lo que tenía para poder adquirirla. Y las perlas en realidad tienen una connotación similar a nuestro Señor Jesucristo, cuando ve a cada uno de nosotros que es fruto de su aflicción, cada uno de nosotros, Él padeció por nosotros. Una perla para generar una ostra, para generar una perla, comúnmente son muy selladas, pero si le entra un cuerpo extraño, puede ser una bacteria o un granito de arena, hace un proceso fisiológico que la empieza a envolver con una secreción que produce el mismo animalito y la empieza a envolver y se va generando la piedra. Yo aquí me anoté de cómo la hace, genera el nácar y la va combinando con carbonato de calcio. Produce una sustancia que se llama perlusina, que es una proteína compleja secretada del epitelio del molusco y va formando el nácar. Y con esa sustancia la envuelve muchísimas veces para neutralizar ese cuerpo extraño. Y así se va transformando la perla. Así también Cristo sufrió por nosotros, para sacarnos a nosotros de algo feo o algo que pecador, a hacernos en algo precioso, por lo que Él nos transforma y nos hace. También Cristo compara al Evangelio, a la palabra de Dios, con una perla también.
Y en Mateo 7:6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está diciéndole acá a sus discípulos, el que ya te rechazó y ya no tiene sentido que le sigas ofreciendo estas perlas preciosas. Y por eso él da ese ejemplo, como una perla preciosa es también la palabra de Dios, el Evangelio de salvación. Así que hay muchas comparaciones en la Biblia con las perlas. Y acá Dios, por su soberanía, decidió que en esas puertas gigantescas que hemos imaginado que tienen más de 60 metros de diámetro, son las que están en ese lugar que vimos que tenía 12 puertas alrededor de esta gran ciudad. Puertas muy amplias porque va a pasar mucha gente. Ya vamos a ver más detalle más adelante, porque hay un tráfico de personas que entran y salen a esa ciudad. En el mismo versículo dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Habla de una calle en singular, pero si una ciudad tan grande, uno se imagina que habrá distintas calles, avenidas que circulan hacia todas las puertas también, pero acá habla en singular, que es una calle, no sabemos cómo es, pero dice que la calle está revestida o es de oro, pero un oro distinto, porque el oro que conocemos nosotros no es translúcido, sino este sí, dice, es tan puro como vidrio. No sabe cómo es tampoco Juan, por eso dice como vidrio, parecido al vidrio, es un oro transparente por lo que puede ver Juan. Cuando es el templo Salomón, también revistió las paredes, el piso, todo en oro, pero esto es esta ciudad inmensa, pero también la calle es de oro. En el versículo siguiente, en el 22, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. No hay necesidad de templo. Vamos a omitir acá. No hay necesidad de templo en el cielo. En el Antiguo Testamento veíamos que el templo estaba dividido en distintos lugares, tenía una parte de atrio, un lugar de sacrificio, un lugar santo, un lugar santísimo, y ahí estaba la presencia de Dios en ese lugar, y la gente para ir hacia la presencia de Dios se iba hacia el templo y se congregaba en el templo. En el cielo ya no va a haber más altar, no hay más sacrificio, porque no hay pecado, y Dios es todo el templo. Acá, en el mismo versículo, explica el por qué. Dice, no vi templo en ello, porque el Señor, Dios Todopoderoso, es el templo de ellos. Dios es el templo, Dios es todo. Toda su presencia está ahí, en todo lugar. Donde uno vaya está la presencia del Señor. Y vimos en los versículos primeros que en el versículo 3, 21:3, y hoy una gran del cielo que sea aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Ese lugar, ese tabernáculo o ese templo, es Dios mismo con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No se necesita buscarlo a Dios porque Dios está ahí en ese lugar. En la Jerusalén del milenio, cuando Cristo reine, también va a haber un nuevo templo. En Zacarías 6:13 dice ahí que que Jesús va a estar van a tener que hacer ese templo y Jesús va a reinar desde ese lugar. Pero en este lugar, en esta Nueva Jerusalén, está el trono de Dios ahí, pero Él está
en toda su presencia. Dios es el templo de esta ciudad. Y en este versículo agrega, y el Cordero, que fíjense que al terminar el versículo, porque dice, no necesita templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y el Cordero también es el templo. Están a igualdad de autoridad, de soberanía, de presencia. Está ahí al mismo nivel. Vemos continuamente en estos últimos capítulos que cuando habla de tronos, los vemos a Dios y al Cordero ahí junto. Esa ciudad, al estar Dios y Cristo, es un lugar santísimo. Ahí ya no hay nada de contaminación, no hay pecado, nada. Entonces, todo el cielo es el lugar santísimo y está la misma presencia de Dios en todo ese lugar. Y Juan va tachando cosas que él conoce de la tierra, pero que ya no existen más en el cielo. Como vimos también que la tierra, el primer cielo, todo eso había pasado, que mar ya no había, ahora tampoco ve que no hay templo, más adelante va a ver que no hay noches, y así vamos a ir encontrando cosas que ya no existen más. Cómo va él aclarando nuestra imagen de cómo es el cielo. Así que todo el cielo es el templo de Dios. Y en versículo 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen más en ella. Más cosas que no hay. No hay sol y no hay luna. Nosotros estamos reacostumbrados a ver el sol y la luna. Y si no existiría, no existiría la vida en este planeta tampoco. Pero en el cielo no es necesario ni el sol ni la luna. Esa ciudad no tiene la necesidad del sol ni la luna que brillen en ella. ¿Y por qué entonces tal explicación? Porque la gloria de Dios la ilumina. Y fíjense que también está, y el Cordero es su lumbrera. Siempre Dios y el Cordero van juntos. La gloria de Dios, esa gloria que le decían los judíos, la Shekinah, y está ahí presente en, en el cielo. Y el Cordero es su lumbrera, una lumbrera mayor que el sol. Cuando Dios hace las lumbreras, pone una lumbrera mayor y una lumbrera menor, dice en Génesis 1. Pero Cristo es mayor que cualquier creación que Él haya hecho. Así que no se necesita porque Dios está iluminando absolutamente todo. Y Él es luz. Cuando acá el otro día escuchaba a una persona, dice, yo acostumbro a leer la Biblia y la voy leyendo, así, Génesis, eso, así, paso a paso, termina en Apocalipsis y cuando termina Apocalipsis empiezo a leer Génesis, pero Génesis está sumamente relacionado con Apocalipsis. Entonces uno empieza a entender por qué están los dos libros cerca cuando termina uno y empieza el otro. Y cuando empieza Génesis, bueno, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el versículo 4, o 3 o 4, ahí crea la luz. Y muchísimos versículos después, pasaron 4 días, en el día cuarto, ahí crea al sol y la luna. Pero la luz estaba porque él estaba, la generaba él la luz, porque él es luz. Si no, no hubiera dado las plantas que fueron creadas antes, su fruto, ni nada de eso. Porque por la luz de Dios, o de Jesucristo creando todo eso, estaba ya todo existiendo. Luego, él agrega en el cuarto día el sol y la luna como lumbreras, porque él es luz. Y cuando vimos en el versículo 11 que él es luz, vimos que versículos de Isaías que hablaba que el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová será tu luz por luz perpetua y Dios tuyo por tu gloria. Y no se pondrá jamás el sol, ni menguará la luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto se habrán acabado. Y Cristo dice, Juan dice en 1 de Juan 1:5,
Diste el mensaje que hemos oído y que os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay tiniebla. Y Cristo mismo, en Juan 8:12, dice, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo es la luz. Él lo dice, yo soy, ese gran yo soy, dice, yo soy la luz. Por eso en el cielo no hacen falta ni linternita, ni vela, ni ningún artefacto que ilumine. No se necesita sol y nunca hará falta de luz. No existen más las tinieblas, las oscuridades, no existen nada de esas cosas. Es una luz que no tiene sombras, la que emana de Dios y del Cordero. Así que esa ciudad no necesita luces artificiales. Y, y al no haber noche, no haber oscuridad, no hay noche. Es día y noche. Ya vamos en un versículo más adelante que esa luz nunca se apaga, por perpetuidad, como decía Isaías. Vamos al versículo 24. A ver si no me estoy salteando nada. Bueno. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la luz de esta Nueva Jerusalén, porque estamos hablando del título de la Nueva Jerusalén, y esa luz proviene de Dios y del Cordero. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Bueno, acá viene un tema bastante complicado, que no lo saben explicar mucha gente, y nos salen muchísimas preguntas. Las naciones, ¿qué naciones? Porque uno conoce al pueblo de Dios, conoce al pueblo de Israel, conoce a los que son salvos en la gran tribulación, también todos los que serán salvos de la antigüedad, del Antiguo Testamento. Y acá vemos también, y nos quedan las preguntas de cosas que nos quedaban poco claras. El otro día preguntaba Juan Carlos de los del milenio, que habrán pasado con todo eso, porque en 1000 años se produjo muchísima cantidad de gente. Y algunos siguieron a Satanás cuando fue desatado, y otros no, fueron fieles y siguieron a Dios. ¿Y qué pasó con esa gente? Bien, hay muchas posturas. No son bíblicas, pero son posiblemente ciertas, algunas, y las que son muy descabelladas, yo no las anoté. Yo voy a leer lo que dicen algunos pensadores. Dice, no estaría fácil determinar a qué naciones y reyes se refiere este versículo. Leon Morris cree que dichas designaciones son manera de enfatizar la universalidad y preeminencias de las ciudades. Esas universalidades no va porque no se van a salvar solo porque Dios es amor, sino porque tienen que aceptar a Cristo como su Salvador. W. Bullinger opina que se refiere a las naciones que no se unen a la rebelión de Gog y Magog, mencionada en Apocalipsis 28, cuando Satanás hace su último intento contra Dios. Esa es bastante coherente. John Walworth entiende que se refiere a gentiles, salvos, no pertenecientes a la raza judía, quienes estarán en la Nueva Jerusalén. Bueno, después hay pensamientos que son desacertados. Y acá hay otra explicación. Dice, las naciones están como una síntesis de distintos pensadores. Aquí Calvis Carballosa dice, las naciones están compuestas no, esto lo dice Robert Thomas. Las naciones están compuestas de gente salvadas que sobreviven el reino milenial sin morir y sin integrarse de la rebelión de Satanás y que experimentan algún tipo de transformación que les capacita para la vida en el estado eterno. Serán como Adán y Eva en el huerto del Edén antes de la caída. Serán seres humanos
no resucitados que habitarán en la nueva tierra, el paraíso restaurado. Y hace referencia del capítulo que sigue, que lo vamos a ver si puedo llegar ahora, capítulo 22 del 1 al 5, van a vivir ahí por la eternidad, y estos serán los individuos sobre quienes los santos resucitados reinarán 22.5, porque en el 22.5, si lo leemos, está ahí cerquita, dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Pero a los hijos de Dios lo pone a reinar sobre naciones también en el cielo. ¿Serán sobre estas personas? Porque habla de naciones, pueblos y hombres en la tierra que deben continuar en la carne como estuvieron Adán y Eva antes de la caída. Se hacen una idea de que estas naciones pueden ser gente que quedó del milenio, seguidores de Cristo, y que van a reinar como Dios quiso que sea Adán y Eva en el Edén. Son comentarios solamente, pero ¿de dónde proceden las naciones, los reyes que vienen de estas ciudades? No está revelado, dice la palabra de Dios, pero no tenemos una revelación firme de todo esto. Y termina en la conclusión de este comentario, dice, pero la nueva creación, esta nueva creación en el cielo, tanto las naciones que han sido salvas como sus reyes, van a adorar al Mesías y se someterán a su soberanía. Ese es el comentario que hay sobre este versículo, de quiénes son estas naciones, porque dice, las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, de esta nueva Jerusalén, a la luz de Dios, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. O sea que los reyes de la tierra, que vimos que también están, cuando vemos que el ángel lo lleva a Juan para mostrarles a Jerusalén, va a otro lugar fuera de Nueva Jerusalén, sobre un monte alto y grande, o sea que hay otros lugares, otros territorios, podemos decir, que no es solo la Nueva Jerusalén, sino que hay más, como dice la palabra de Dios, naciones y reinados también en el cielo. Lo que vamos deduciendo al ir leyendo la palabra de Dios, que no todos están ahí, pero tienen libre entrada a esa nación. Así que para ir conformando nuestra idea en el cielo, no está solo la Nueva Jerusalén, que sí es la capital del cielo, sino que hay otras tierras y hay otras naciones y con sus reyes también. Pero todos adoran a Cristo y a Dios. Son todos salvos de distintas maneras, pero eso lo vamos a entender cuando estemos ahí en el cielo. Y como también los judíos tenían las fiestas solemnes en que había que ir a Jerusalén a adorar a Dios, a llevar sus ofrendas, iban de todas partes de la tierra, a hacer así. Algo similar a hacer esto. Por lo que nos dice ahí, dice que los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿Qué otra cosa le pueden llevar a Dios sino honor y gloria? Así que estos reyes de la tierra van a tener que pasar por esas puertas a esa nueva Jerusalén llevándole ese honor y esa gloria. Eso es lo que podemos entender por la palabra de Dios. En el versículo, esto lo vamos a ver también un poquito más en el capítulo 22, vamos a ir entendiendo un poquito más este tema. En el versículo 25 y 26 son juntos, los leemos. Sus puertas, vimos que eran esas puertas que eran de perlas, nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Acá vemos que
es como, va hablando siempre en doble negativa, nunca se cerrarán, que, como diciendo jamás se van a cerrar esas puertas. Pues es siempre, dice, es como algo raro, como está narrado. Dice, nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Pone esta palabra para explicar que no hay noche, que no existe la noche. Es otra cosa más que desapareció en el cielo. No existe más la noche. Es todo día. Y comúnmente en nuestra casa o en la antigüedad, o lo que veía Juan, o si había una fortaleza o un castillo, llegaba el atardecer y ya cerraban todas las puertas, porque por inseguridad, porque podían tomarlos, podían entrar y reducirlos. Pero en el cielo no hay inseguridad. Primero, no hay noche. Segundo, no hay inseguridad. Así que esas puertas están abiertas siempre, en todo momento. No es una tierra, no es como acá, como en la tierra, que se cierran. Y en Isaías 60:11 dice, tus puertas estarán de continuo abierto, no se cerrarán de día ni de noche para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones y conducido a ti sus reyes. Acá vemos también como una profecía que dice tus puertas no se cierran, están de continuo abierto, y porque en esas puertas dice, se traen las riquezas de las naciones y se conducen hacia ti los reyes. Y vemos que esas puertas son de libre acceso. Hay ángeles en las puertas, ya lo vimos anteriormente, pero están siempre abiertas, no existe la inseguridad. En el versículo 26 está hablando del versículo 24, de estos reyes, de estas naciones, y también, como dice Isaías 60:11, dice, y llevarán, ¿quiénes son los reyes y las naciones? De eso están hablando, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. ¿A quién? A la Nueva Jerusalén, a Dios mismo que está habitando ahí. O sea que este versículo 26 nos confirma más lo del versículo 24. Y finaliza este capítulo, pero no la narración, porque continúa hasta el versículo 5 del capítulo siguiente, describiendo cómo es esta nueva ciudad. Pero este capítulo termina con el 27 y que es muy similar al versículo 8 del 21. Vimos que en el 8 del 21 de este mismo capítulo, quienes no iban a entrar eran los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, todos esos, es más, no iban a entrar, sino que iban a ir al lago de fuego. Y acá dice, en el 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira. Fíjense en cómo está negándolo doble veces, porque dice, no entrará en ella ninguna, ¿no? Ninguna. Está recontra confirmándolo que en el cielo no existe absolutamente nada, nada inmundo. No es que alguien se puede escabullir, meterse de otra forma que no sea lo que Dios determinó. No hay saltos de vallas ni nada de esas cosas raras. Acá había puesto un comentario de un, un señor que se llama Alan Johnson, que dice, esto no debe tomarse como que implica que en la Nueva Jerusalén todavía habrá inconversos deambulando alrededor de la ciudad que pudiesen de cuando en cuando entrar mediante el arrepentimiento. En su lugar, la exhortación advierte a los lectores actual que la única manera de participar de la futura ciudad es dar toda la lealtad al Cordero ahora. Espérenme un segundito, voy a admitir a alguien.
lo que dice acá el comentarista, olvídense de la idea de que en algún momento puede entrar alguien y después se arrepiente o va a tener ya opción de ser salvo en el cielo. No existe esa posibilidad porque está determinado por Dios que se viva acá y el plan de salvación es acá y luego el juicio. No hay otra forma de llegar al cielo si no es hijo de Dios, si no está inscrito en el libro de la vida. Lo que está diciendo acá es que en el cielo no existe nada raro, nada inmundo. Cuando dice inmundo es nada profano o ceremonialmente impuro. Nada de eso está allá en el cielo. Eh, y, y Dios quiere que nosotros andemos siempre en pureza, en santidad. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, todo esto que estamos viendo del cielo son las promesas hermosas de Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Las cosas impuras las tenemos que tirar acá. Toda la abominación tienen que deshacerse acá, porque allá no entra nada de eso. Entonces, es para ahora lo que nos está pidiendo el Señor. Todo lo que vamos haciendo es ahora. Por eso, no, todo lo que es abominación, todo lo que es mentira, que es el enemigo, todo eso hay que deshacerse, hermano. Y Dios quiere que nos vayamos limpiando cada día ahora, porque allá no pueden entrar esas cosas. Dios no quiere. Y en el mismo versículo hay una palabrita ahí al medio, coma, después de mentira, coma, si no, acá ese si no quiere decir lo contrario a todo esto. Dice, solamente, exclusivamente, lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Yo había marcado Cordero montones de lados y acá lo encontramos nuevamente. Luego en el versículo, en el capítulo que sigue, también se sigue repitiendo. Los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente está diciendo ahí. Ellos son los que van a entrar al cielo. Esos sí van a entrar, los que están inscritos. Nadie podrá entrar así porque sí, o porque, bueno, yo creo en Dios y, bueno, creo que me va a salvar Dios y soy un creyente de verdad, vivo bien, soy bueno, pero eso no lo salva. Y por más que uno tenga fe, no, no salva. Santiago 2:19 dice que los demonios también creen y tienen miedo, también tiemblan, pero sin embargo siguen siendo demonios, son esclavos de Satanás y desobedecen a Dios. No van a entrar. Y otros dicen, bueno, pero yo hago buenas obras, hago caridad, todo eso. Tampoco es por obra, porque no, no va a ser por obra, pero algunos dicen, pero esa persona es tan buena que se merece ir al cielo. Y se merece el cielo de bueno que es. Y bueno, pero no es por obra, dice la palabra de Dios. Ahí en Efesios 2:8 y 9 dice que somos salvos solamente por gracia y no por obra, porque no es una cosa de Dios, sino que es un regalo de Dios. Y de las buenas obras habla, unos versículos más adelante, que somos salvos para buenas obras. Dios va a tener preparadas, que tiene preparadas de antemano de la fundación del mundo. Dios nos va a dar cosas para hacer, para que nos vayamos preparando para ir al cielo. Porque esto es todo un camino, todo este proceso
lo estamos haciendo desde acá. No es que vamos a llegar al cielo y nos transformamos ahí. Sí, vamos a ser transformados también, pero nos vamos transformando a partir de que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ahí ya empezamos a hacer esa regeneración. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque sabemos portarnos bien, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Acuérdense esta palabra, regeneración. Por la renovación en el Espíritu Santo. Esa palabra regeneración, el griego es palingenesia. Palin es volver atrás o volver a empezar, genesia del génesis, del origen. A volver a arrancar todo del origen. Y es un nuevo nacimiento, nacer de nuevo, le decía Jesús a Nicodemo. Es necesario esa palabra, palingenesia, que es regeneración, está dos veces en la Biblia, aquí en Tito, y después la dice Cristo también. Ya la vamos a ver un poquito más adelante. Entonces acá Pablo, cuando le escribe a Tito, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu. El Espíritu Santo que Cristo puso en nosotros, eso nos va renovando cada día, nos va transformando. Dice, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Abundantemente nos dio de su Espíritu Santo, para que justificado por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Somos herederos de esa vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Van a tener buenas obras y se van a tener que preocupar también por esas buenas obras, dice Pablo, dice Dios en sus palabras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pedro, a Cristo, cuando está con el joven rico, le dice, ¿qué te voy a hacer para ganarse el cielo? Le diría, bueno, guardar los mandamientos, los guardaba, todo eso, bueno, vende todo y sígueme. No, no lo quiso seguir. Y Pedro le dice, pero nosotros dejamos todo y te seguimos. Y a nosotros que nos corresponde, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús ahí le usa la misma palabra, esa de regeneración. Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, bueno, se van a sentar en tronos y juzgarán a las tribus de Israel. Pero el Señor está hablando ahí. Va a venir esa regeneración, existe esa regeneración, y se va a concretar cuando yo esté sentado ahí en el trono de gloria. En 2 Corintios 5:17, un versículo que es muy conocido, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. En la traducción NTV, en una traducción viviente, es muy lindo porque dice, este mismo versículo dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado. Y como termina esta frase, y dice, y una nueva vida ha comenzado. Y tenemos que tener nosotros esa idea, que nuestra vida ya ha comenzado. Cuando aceptamos a Cristo, a partir de ahí, ya estamos siendo regenerando cada día de esa vida nueva. Y nos regeneramos a través del Espíritu Santo. Pablo en Romanos 8, que habla ahí del Espíritu Santo, dice, mas vosotros no vivís según la carne. En vez de decir vosotros, está todo escrito en vosotros, yo voy a decir nosotros. Mas nosotros no vivimos según la carne, sino que guiados por el Espíritu, en el Espíritu en mayúscula, por el Espíritu Santo estamos viendo. Dice, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Acuérdense que en el cielo no hay más templo, pero acá nosotros somos templo. Lo dice Pablo ahí en 1 Corintios 6, somos templo del Espíritu Santo.
Dice, si es que el Espíritu mora en nosotros, está hablando acá, si es que mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de él. Así sencillo. Sigue Romanos 8:10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y dice, y si el Espíritu, que dice es el Espíritu Santo al que se está refiriendo, aquel que levantó los muertos a Jesús, mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Él es el que nos da vida, el Espíritu Santo. Por su Espíritu, que habla por su Espíritu Santo, que mora en nosotros. Pablo está hablando cómo el Espíritu mora dentro nuestro y nos va regenerando, nos va dando vida, nos va guiando. Y ese Espíritu también nos confirma todo esto, lo que Dios hace en nosotros. 2 Corintios 1:21 dice, el que nos confirma con nosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios mismo. Eso dice Pablo. Dios nos ungió y nos confirma en Cristo. Y sigue el versículo, dice, el cual también nos ha sellado. Vamos a ver en el capítulo siguiente un sello en la frente. Vamos a tener en el cielo. Pero acá ya nos selló a nosotros con el Espíritu Santo en nuestro interior, dice. Nos ha dado la zarra el Espíritu en nuestros corazones. Y Cristo en Lucas 10:20, cuando vienen los que él había enviado y se sanaban a la gente y los discípulos de espíritus se les sujetaban y los expulsaban y hacían cosas maravillosas porque el poder de Cristo estaba atrás de ello, Jesús le dice, no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso es nuestro regocijo, que nuestros nombres están escritos en los cielos. Y un poco más adelante, en Juan 14:3, ahí en el aposento alto, Cristo le está diciendo, si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que yo donde estoy, yo, vosotros también estéis. Cristo va a venir a buscarnos porque Él quiere que estemos con Él. Y cuando vimos Apocalipsis capítulo 3:5, sigue hablando del árbol de vida, que dice que al vencedor, al que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ustedes ya se imaginan todo esto. ¿Cómo serán las vestiduras blancas? No sabemos, pero Dios tiene todo en mente, todo perfecto para cada uno de nosotros. Y nos va dando así, toda información para que nosotros en nuestra mente vayamos viendo cómo será el futuro ahí en el cielo. Hermanos, somos más que vencedores en Cristo. Lo que nos pasa acá en la tierra es solamente temporal, pasajero, comparado con la eternidad. Por eso Pablo en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación, es leve, es nada, lo que dice Pablo, es momentánea, produce en nosotros cada vez más excelente peso, eterno peso de gloria. Miren cómo la cataloga a la gloria del cielo. Excelente, eterno y peso, una gran carga de gloria sobre nosotros. Es nada lo que nos pasa acá en la tierra comparado con lo que nos espera en el cielo. Y, y el versículo siguiente, como decía el otro día ahí Juancho, que él tocó este tema, dice, no miremos las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y Pablo a los tesalonicenses, cuando habla del arrebatamiento, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir
al Señor en el aire. El capítulo que viene habla de que Jesús viene pronto. Cuando dice pronto, no es que, bueno, ya en este momento pasaron 2000 años casi desde que se escribió eso. No, pronto, porque hay que estudiar todo capítulo, todo Apocalipsis, muestra todas las señales y cuando esas señales estén ahí por suceder, ahí viene pronto. Eso es lo que quiere decir. Y el Señor viene en las nubes para buscar a nosotros, y ese versículo de 1 Tesalonicenses 4:17 dice, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos, ese verbo es permanecer, ser, es algo real con Cristo en el cielo. Y Pablo termino acá con Filipenses 3:13, dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando, sacándolo de la mente, todo lo que queda atrás, lo de atrás lo tenemos que borrar, y metiendo a lo que está adelante, como queriendo agarrar lo que está hacia el frente. Prosigo a la meta, el premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ya estamos en ese camino de santidad. Somos templo de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Nos vamos preparando para cuando estemos ahí junto con el Señor. Se me fue el tiempo, yo quería entrar en el capítulo 22, continuaremos el jueves siguiente. Lo leemos al 22 y cerramos con la lectura y así lo podemos ir ya viéndolo un poquito de que cómo sigue habiendo distintas cosas en esta ciudad. Versículo 22:1 dice, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, hermano, quedan cosas preciosas para seguir viendo y a seguir luchando cada día y agarrándonos de las promesas hermosas del Señor y fortaleciendo nuestra fe con su bendita palabra. Vamos a ir cerrando. No sé si tienen alguna pregunta, pueden hacer lo que sea. Y le voy a pedir a Juan Carlos que si puede orar para finalizar esta reunión. Pero el que tiene pregunta me dice y vamos viéndola.